Señores, el Banco Central nos informa que en septiembre la inflación interanual disminuyó a 3.29 y en septiembre fue de 3.16. El índice de precio al consumidor tuvo en octubre una variación de 3.16. Estábamos en 3.29 el mes pasado. Bueno, dice que debido a la disminución en el ritmo de crecimiento de los precios de los productos alimenticios. Los productos alimenticios tuvo una variación negativa, el grupo alimentos y bebidas, por la reducción en el precio del pollo fresco, de los plátanos verdes y maduros, los ajíes y la cebolla. El grupo transporte tuvo una inflación, un incremento de precios de 0.34% en octubre debido al incremento de precios de los neumáticos y ese tipo de cosas. Bebidas alcohólicas y tabacos, el grupo bebidas alcohólicas tuvo una variación de 1.61 porque la cerveza envasada subió de precio. Restaurantes y hoteles tuvo una variación de 0.33, ese es el que tiene que ver con la comida que uno come en las calles, la comida preparada. Por quintiles tuvimos una situación diferente a la que por lo general abunda, de menos 0.01% para el quintil 1 de los de menores ingresos, porque los precios de los alimentos se redujeron. Fíjense lo importante, porque es que a ese quintil es que más le impacta el precio de los productos de la canasta básica, porque es lo comido por lo servido. Al de los altos ingresos no. La comida, la alimentación, aún sea carne Angus y de filete y de lo más exquisito, no tiene un impacto tan significativo por el margen del ingreso que tiene. Entonces, eso es lo que los gobiernos tienen que tener en cuenta cuando van a tomar medidas. Por ejemplo, ustedes vieron que cuando se retiró esa reforma fiscal, que yo digo que el presidente no tiene con qué pagarle a los que le advertimos a tiempo, a los grupos económicos que dijeron, pero presidente, no hubo un solo que se quedara callado. Comentaristas independientes, serios, no hubo uno que nos quedáramos callados, solamente las bocinas, andábamos ahí haciendo como la foca, aplaudiendo con el agua hasta aquí. Los economistas que no estaban involucrados o que dijeron, pero eso no, ni siquiera alcanza, hay que poner más grande. Pero después echaron para atrás cuando vieron la realidad, porque venía todo el 70% de esa reforma cargada ¿qué? Al ITEVIS. A los evasores no se le puso la mano. Y al final del día, como quiera que sea, esa reforma que se presentó no iba a enfrentar el argumento fundamental por el que se estaba hablando de la reforma. Tenemos un gasto de 18% del producto, tenemos ingresos del 13% del producto, del 5%, de 15%, vamos a decir, porque hay unos que dan unos números, hay otros que dan otros números. Tenemos un déficit de 3% del Producto Interno Bruto, 300.000 millones, pero esa reforma iba a buscar 122.000. Pero no los iba a buscar para abonárselos a los 300.000, sino que esos 122.000 se iban a coger para hacer 7 diferentes proyectos. Uno era la recapitalización del Banco Central, otro eran 20.000 policías, otro eran uno elevado, uno de teleférico, uno qué sé yo qué. Habían 110.000 comprometidos. Y con el cuento de que el Ministerio de Educación y la MESIS iban a funcionar y que aquí eso va a dar 25.000 millones, Bute no iba a dar nada, porque tú no vas a cancelar a la gente, eso va a seguir haciendo lo mismo, peor, lo va a dañar. Pero bueno, el tema no es eso, sino estamos hablando de aritmética aquí. Entonces, si ibas a recaudar 122.000 millones e ibas a gastar 110, nada más te iban a quedar 10.000, eso no da ni para los chicles ni la menta. O sea que el déficit fiscal no se iba a enfrentar, como lo demostraron muchísimos economistas, y como era simple y obvio, no había ni siquiera que demostrarlo, eso salía por default. Entonces, si la reforma no iba a enfrentar el déficit, que es de lo que se está hablando, por la presión que ese déficit hace en el pago de los intereses, de la proporción que estamos destinando para el pago de intereses de los ingresos, que está en un 25%, entonces, ¿qué sentido tenía? Y yo decía, que los mercados empezaron a los bonos. Digo, pero ¿por qué los bonos empiezan a bajar su precio? Porque esa reforma no iba a resolver ningún problema, esa que se había propuesto. Porque si por reforma era, pasamos una reforma, bueno, está bien, porque hay reforma y hay reforma, y ese era un esperpento.
Entonces, Moody's, Standard & Poor's y Fitch Rating mantienen sin cambio su evaluación riesgo de República Dominicana. Esa evaluación de riesgo es lo que le pone precio a esos bonos. O sea que eso fue una situación inmediata el presidente también lo dijo, eso pasa en los mercados, exacto. Se fueron con el amague porque esa reforma no daba respuesta a los problemas, que por eso es que hay que conocerla al final del día. Dice el señalamiento que es necesario considerar que si hubiera un fuerte deterioro de la relación deuda gubernamental a producto y los intereses y el ingreso, o un relajamiento de la política fiscal, o sea, mayores gastos y menor crecimiento o al esperado de las pérdidas financieras de las empresas distribuidoras de electricidad, eso generaría mayores problemas y ellos pudieran hacer una revisión o a la baja, o si se mejora la situación, o a la alza, pero la mantuvieron igual. Y nosotros tenemos una deuda pública de 76.000 millones aproximadamente. Entonces, ¿por qué dice el Centro Regional de Estrategias Económicas que hizo sus propuestas y dio una lista y un tipo? Ellos enfocan las cosas que deben rebajarse las tasas. En lugar de subirlas, como se le iba a poner del día al 27, el pago de los rentas sobre los intereses financieros que uno gane, ellos proponen bajarlas del 18 al 16, al 10, los ITEVI, aunque entonces lo generalice, pero una cosa compensa la otra. Dice CRES, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, abogan por una reforma tributaria que priorice el desarrollo del país, que eso no se lograba con esa reforma. Era una reforma enfocada en un librito de cuaderno de colmado, saco 10 por aquí, cojo 10 por aquí, y eso no iba a llevar el país para ninguna parte, para atrás. Dice Miguel Collado Di Franco, el vicepresidente ejecutivo del CRES, la aprobación de una reforma tributaria integral con la que se tome en cuenta su impacto en el crecimiento económico y la confianza de los inversores, de los inversionistas. Lo que había dicho la Asociación de Industria, Brache, Celso Juan Marrancini. Esa reforma, antes de presentarla, antes de que la conociéramos, dice, la reforma que se presente no puede afectar el empleo, no puede afectar las exportaciones, no debe afectar el crecimiento económico, porque de eso se trata todo. Y la reforma que se presentó justamente afectaba todos esos renglones. Dice que lo primero es tratar de recaudar, que hay dos tipos de reforma que se puede presentar. Una, recaudar lo que sea, lo antes posible, sin considerar los efectos sobre las actividades económicas, el ahorro. Si hay ahorro, hay inversión. Si no hay ahorro, no puede haber inversión. La producción, el empleo y el consumo de las personas. Pero si le voy a subir los impuestos al ITEVI, las personas van a tener menos ingresos disponibles para comprar y eso va a disminuir el consumo. Y si disminuye el consumo, baja el Producto Interno Bruto, no crece la economía y el gobierno va a recaudar menos. Le sale más cara la sal que el chivo. Y la otra manera, dice él, ponderando, esa es la que se puede hacer, pero sin considerar esos efectos y que salga lo que salga. Y obviamente sale mal. Dice él, la otra manera de hacerlo es ponderando los impactos de los tributos en la economía. ¿Va a ayudar a crecer la economía o la va a frenar o la va a ralentizar? Y si tú tienes en cuenta esos efectos, entonces tú lo valoras. No, este impuesto, en lugar de detenerme el crecimiento económico, si yo hago a esto, lo pongo aquí, entonces va a aumentar el crecimiento económico. Pero si lo pongo aquí, lo que lo va a reducir, entonces lo pongo acá mejor. Entonces, dice a las autoridades que evalúen las repercusiones de las políticas fiscales, no solo en términos de los ingresos inmediatos, sino su impacto en todo el nivel de desarrollo económico y de las actividades productivas, ahorro, inversión, consumo, producción, empleo. Cuando tú lo ves todo desde ese marco, desde ese punto de vista, tú estás haciendo algo para que la República Dominicana entonces avance, eche para adelante, porque con una reforma como esa, lo que íbamos a echar para atrás, en todos los sentidos, en zonas francas, en la industria del cine, en la industria local, manufacturera, en el consumo, porque la gente iba a tener menos ingresos, en la calidad de vida de los pobres, porque la inflación afecta por demás a los más pobres y el subir el ITEVI a los productos, 102 productos que hoy están exentos y nada más iban a dejar 7,
eso le iba a provocar inflación. Y la inflación, los que menos tienen, no te pueden proteger. Iba a afectar el empleo. Y si se afecta el empleo, el Estado va a recaudar menos impuestos sobre la renta por el 52,000 pesos que le iban a poner, que uno tenía que llegar en un papel. O sea, ese es el problema. Dice, en República Dominicana se ha adoptado un enfoque de recaudación inmediata, a menudo sin considerar los efectos adversos sobre el ahorro, la inversión y el empleo. Y lo que se debe es crear un mejor clima de negocios, facilitarle la vida. El monotributo, eso era bueno. La eliminación del anticipo, excelente. Pero todo lo otro prácticamente era aberrante. Era darse un disparo en los pies, hacerse un harakiri económico, un mejor clima de negocio que aumente la productividad. Ayer hablamos de la productividad. En Estados Unidos se produce, nosotros producimos el 60% de lo que producen en Estados Unidos con los mismos insumos. Aumentar la productividad, reducir las distorsiones y los privilegios existentes. Entonces, dicen ellos ya al final, evitar las voces de expertos cuyo pensamiento está dominado por la filosofía de recaudar no matter what, sin mirar las consecuencias sobre la economía, que parece ser que eso fue lo que pasó en esa reforma. Gracias, amigos, por su amable atención. Hemos llegado al final por el día de hoy. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les invitan a que nos veamos mañana de nuevo por acá por Cinevisión, Canal 19, nuestro nuevo hogar, a partir de las 9 de la mañana. Pasen muy buenos días.